Los historiadores, al describir el nacimiento del moderno sistema bancario, suelen detenerse en los Medici de Florencia, en las casas comerciales de Ámsterdam y en el surgimiento de los bancos centrales en el siglo XVIII. Sin embargo, la verdadera historia, esa que casi no aparece en los manuales de finanzas, esa que hasta hoy permanece oculta en archivos monásticos y bóvedas familiares selladas, se remonta mucho más atrás en el tiempo. Todo comenzó con un sistema que, según la lógica de la historia oficial, ni siquiera debería haber existido. En 1743, en la ciudad alemana de Frankfurt, nació un joven llamado Mayer Amschel Rothschild. Para el momento de su fallecimiento, en 1812, su familia ya controlaba la red bancaria más extensa de todo el continente europeo. De acuerdo con la versión aceptada, él construyó este imperio prácticamente de la nada. Un modesto comerciante judío que de repente se transformó en un genio de las finanzas. Pero los documentos de archivo cuentan una historia completamente distinta. Rothschild no levantó un sistema bancario desde cero. Él se apoderó de uno que ya existía. Una red que se extendía desde Portugal hasta las fronteras más remotas de China. Una red con sucursales en ciudades donde, según la historia canónica, no podía haber mecanismos financieros desarrollados. Una red cuyos registros son anteriores en muchos siglos a la supuesta invención del banca moderna. La red bancaria tartaria. Y en cuanto el apoderamiento se completó, todas las menciones al sistema original fueron meticulosamente eliminadas de la memoria histórica. Las primeras pruebas se esconden en la propia arquitectura. A lo largo de Europa y Asia, los edificios que hoy se denominan bancos, bolsas y oficinas administrativas comparten rasgos sorprendentemente similares. Fachadas lujosas, adornadas con detalles simbólicos específicos, columnas, cúpulas y patrones geométricos repetidos que aparecen a través de diversas culturas y continentes. Las distribuciones interiores son prácticamente idénticas, aunque los edificios se encuentren en países con tradiciones arquitectónicas completamente diferentes. Las bóvedas subterráneas descienden mucho más profundo en la tierra de lo que permiten las fechas oficiales de construcción declaradas. Y lo más asombroso, construcciones que la historia local atribuye al siglo XIX, pero que aparecen representadas en pinturas y mapas varios siglos antes. Precisamente en tales edificios se instalaron las casas bancarias de los Rothschild, en Frankfurt, en Londres, en París, en Viena, en Nápoles. Edificios que los Rothschild supuestamente encargaron y construyeron ellos mismos. Sin embargo, el análisis arquitectónico demuestra claramente: estas estructuras ya existían mucho antes de la llegada de los Rothschild. Ellos no edificaron su imperio. Simplemente ocuparon uno ya listo. El sistema bancario tartario operaba bajo principios que el mundo financiero moderno apenas ha comenzado a redescubrir recientemente. Los documentos extraídos de un archivo sellado en las montañas Urales describen una red de casas de valor que funcionaba en todo el viejo mundo, incluso antes de la llegada de la era histórica actual. Estas casas de valor cumplían funciones bancarias, pero diferían enormemente de las instituciones actuales. Emitían certificados unificados respaldados por activos materiales reales, oro, plata, grano y otros bienes tangibles. Mantenían un sistema de comunicaciones que permitía transferir valor a miles de kilómetros en apenas unos días. Una capacidad que, según la versión oficial, solo surgió con la invención del telégrafo. Operaban sobre la base de confianza mutua entre las casas, con procedimientos minuciosamente elaborados de verificación y resolución de disputas. Y nunca cobraban intereses. El sistema tartario se basaba en comisiones por operaciones realizadas y por almacenamiento de mercancías, no en la usura. Esto tiene una importancia enorme. Cuando los Rothschild tomaron el control, lo primero que hicieron fue introducir deudas con intereses. Precisamente esa piedra angular del banca moderna, precisamente ese instrumento que ya durante 300 años transfiere riqueza de los pueblos a las dinastías bancarias.
El apoderamiento comenzó en la década de 1760. Mayer Amschel Rothschild, dedicado al comercio de monedas raras y antigüedades, obtuvo acceso a documentos que describían la antigua red bancaria. La biografía oficial afirma que aprendió el oficio bancario colaborando con la casa de los Oppenheimer, pero la correspondencia privada que surgió brevemente en una subasta de 1923 demuestra lo contrario. En una carta que supuestamente escribió Rothschild a su hijo Nathan, aparece este fragmento. El viejo sistema aún permanece intacto bajo la superficie. Sus casas todavía están en pie. Sus bóvedas todavía están llenas. No se necesita construcción, se necesita ocupación. Las familias que lo gestionaban están dispersas o eliminadas. La infraestructura espera a nuevos dueños. Esta carta fue adquirida por un comprador desconocido. Desde entonces no ha vuelto a aparecer en público, pero lo descrito en ella coincide perfectamente con los hechos reales. Los Rothschild no crearon una red bancaria década tras década y de forma gradual. Se expandieron a velocidad relámpago por Europa en una sola generación, estableciendo casas principales simultáneamente en 5 capitales: Frankfurt, Londres, París, Viena, Nápoles. Cada casa fue dirigida por uno de los 5 hijos de Mayer. Cada casa ocupó un edificio que los datos arquitectónicos sitúan en una época anterior. Cada casa obtuvo de inmediato una infraestructura financiera de alta tecnología cuya creación desde cero habría requerido muchas décadas. No construyeron la red, la heredaron, o más exactamente, la tomaron por la fuerza. A los gestores originales del sistema bancario tartario, en los documentos antiguos, se les llamaba guardianes. Los archivos de los Urales los describen como una capa hereditaria, entrenada desde la infancia en la gestión de valores y en las reglas de su transferencia. Mantuvieron una neutralidad estricta en todos los conflictos políticos. Atendieron a cualquier bando en igualdad de condiciones. Transmitieron conocimientos a través de linajes familiares que se remontaban siglos atrás. Y luego, en el intervalo entre 1760 y 1815, simplemente desaparecieron. No de forma lenta, no por extinción natural. Desaparecieron por completo de las fuentes históricas en una sola generación. Precisamente la generación en la que surgió la red de los Rothschild. ¿Qué ocurrió exactamente con los guardianes? Los documentos no dan una respuesta directa, pero contienen indicios de desplazamiento y transferencia de poder. Desplazamiento, es decir, el desplazamiento organizado de una clase bancaria y su sustitución por otra. Antes de sumergirnos más profundamente en estos hallazgos, antes de analizar los mecanismos financieros, las pruebas arquitectónicas, la cadena documental y las preguntas más graves sobre quién controlaba realmente las finanzas mundiales antes de la era moderna, si este tipo de investigaciones te interesan, por favor, suscríbete. Esto ayuda a financiar las investigaciones y permite continuar con materiales tan largos y detallados. Gracias. Ahora, pasando a la siguiente sección, examinaremos cómo era en realidad el sistema bancario tartario y por qué fue reemplazado por algo radicalmente opuesto. El sistema tartario era descentralizado. Cada casa de valor operaba de forma autónoma, conectándose con las demás solo a través de protocolos comunes, no mediante una jerarquía rígida. No existía un banco central, no había un punto único de control, no había institución capaz de imponer condiciones a los gobiernos. El sistema de los Rothschild resultó ser lo contrario absoluto, centralizado, jerárquico, diseñado específicamente para concentrar el poder en manos de una sola red familiar. Las 5 casas rothschildianas no competían entre sí, coordinaban sus acciones, intercambiaban información a través de fronteras, movilizaban capitales de forma sincronizada, presentaban un frente unido ante gobiernos e instituciones. Esto les otorgó un poder sin precedentes. Un rey que se atreviera a desafiar a una casa de los Rothschild se enfrentaba a las 5. Un gobierno incapaz de devolver un préstamo perdía todas las líneas de crédito. Un país que amenazara los intereses de los Rothschild sufría un ataque financiero coordinado. Así no funcionaba el viejo sistema. El antiguo atendía al comercio, facilitaba el intercambio de bienes, garantizaba estabilidad. El nuevo atendía a sí mismo, acumulaba poder,
convertía a los estados en dependientes de deudas. La transformación ocurrió en una sola generación, y nadie registró cómo sucedió exactamente. El mecanismo de los intereses merece atención especial. Según los documentos recuperados, el sistema tartario prohibía expresamente el cobro de intereses en los préstamos. No era un tabú religioso, aunque muchas religiones comparten esa postura. Era una decisión pragmática. Los documentos describen los intereses como extracción de valor sin creación nueva y advierten que los sistemas basados en intereses concentran inevitablemente la riqueza hasta llegar al colapso inevitable. Los banqueros tartarios comprendían perfectamente la fuerza de los intereses compuestos. Sabían que cualquier sistema que permitiera acumulación perpetua de intereses transferiría eventualmente toda la riqueza a los prestamistas. Construyeron conscientemente su sistema para evitarlo. Tarifas por almacenamiento de bienes depositados, comisiones por transferencia de valor, cobros por verificación de documentos. Estos pagos tenían un tope. Eran proporcionales a los servicios realmente prestados. No podían acumularse de forma exponencial. El sistema de los Rothschild eliminó todos los límites. Los intereses se cobraron en los préstamos. Los intereses comenzaron a capitalizarse con el tiempo. Las deudas crecieron más rápido que las economías. Ya en un siglo, los gobiernos europeos debían a la red de los Rothschild sumas que jamás podrían pagar. Para 1815, la familia financiaba ambos bandos de las guerras napoleónicas. Para 1850, controlaban las reservas de oro del Banco de Inglaterra. Para 1900, su red había generado o controlaba bancos centrales en todo el mundo occidental. No fue un desarrollo natural. Fue una extracción sistemática basada en un mecanismo que el sistema anterior prohibía categóricamente. Las evidencias arquitectónicas ganan aún más peso cuando se habla de las bóvedas. Los bancos modernos necesitan seguridad, construyen bóvedas. Pero las subterráneas bajo edificios asociados a los Rothschild están dispuestas de otra manera. Descienden más profundo de lo que exigen las fechas oficiales de construcción. Son más extensas de lo que justifican las necesidades declaradas del banco y están interconectadas. En Londres, túneles unen bóvedas bancarias por todo el distrito financiero. En París, pasadizos subterráneos conectan edificios bancarios que supuestamente no tienen relación entre sí. En Frankfurt, las antiguas propiedades rothschildianas se alzan sobre una red de cámaras que se extienden mucho más allá de sus límites. La explicación oficial dice que estos túneles se crearon por seguridad, para transportar oro sin llamar la atención pública. Pero el estilo de construcción de los túneles no corresponde al siglo XIX. La mampostería es más antigua. Las dimensiones son mayores. La distribución indica que los túneles surgieron antes que los edificios encima. Los bancos no se construyeron con bóvedas debajo. Se edificaron sobre bóvedas ya existentes. Bóvedas del sistema anterior. Bóvedas que los Rothschild ocuparon, pero no construyeron. Las guerras napoleónicas sirvieron de cobertura para la consolidación final. Desde 1803 hasta 1815, Europa estuvo absorbida por la guerra. Los gobiernos necesitaban enormes recursos para ejércitos. La red de los Rothschild los proporcionaba. Pero las condiciones fueron extraordinarias. La familia no solo prestaba dinero, exigía control. Control sobre las políticas de los bancos centrales, control sobre los mercados de bonos estatales, control sobre las reservas de oro. Para cuando cayó Napoleón, los Rothschild ya no solo financiaban gobiernos, les dictaban términos. Y en esos mismos años de guerra, los últimos rastros de las antiguas familias bancarias desaparecieron. Los guardianes, que durante siglos sostuvieron el sistema tartario, para 1815 se extinguieron por completo. Sus archivos fueron capturados, destruidos o escondidos. Sus edificios pasaron a nuevos dueños. Sus protocolos fueron sustituidos por procedimientos rothschildianos. Un sistema financiero que duró siglos fue borrado en una generación. Y los nuevos dueños escribieron los libros de historia. La cuestión del oro revela otra capa. Según los documentos recuperados, el sistema bancario tartario poseía reservas colosales de oro y plata.
Esas reservas respaldaban los certificados emitidos. Cuando los Rothschild tomaron el sistema, tomaron también las reservas, pero las cifras no cuadran. El oro que apareció en las bóvedas de los Rothschild después de 1815 superaba con creces lo que podía acumularse mediante sus actividades comerciales conocidas. La famosa manipulación de Nathan Rothschild en la Bolsa de Londres tras Waterloo, comprar mientras otros vendían, gracias a noticias tempranas de la derrota de Napoleón, lo enriqueció, pero no lo suficiente para explicar los volúmenes de reservas. El oro vino de otro lugar, de las bóvedas tartarias capturadas durante el desplazamiento, colocadas en las mismas cámaras subterráneas construidas por el viejo sistema y declaradas propiedad de los Rothschild sin la menor explicación de su origen. Por eso la historia temprana de la familia está tan pobremente documentada. Por eso los registros genealógicos anteriores a Mayer-Amschel son sospechosamente escasos. Por eso los datos arquitectónicos contradicen la cronología oficial. No ganaron su capital inicial. Lo arrebataron de un sistema que luego borraron de la historia. Las consecuencias van mucho más allá de las finanzas. Si el sistema bancario tartario existió realmente, si operó bajo principios radicalmente distintos al banca moderna, entonces toda nuestra visión de la historia económica es errónea. Nos enseñan que el banca moderna evolucionó de forma natural, que la deuda con intereses es inevitable, que la concentración del poder financiero es la única forma de que funcionen economías complejas. Pero los documentos tartarios muestran una alternativa, un sistema sin intereses compuestos, sin control centralizado, que servía al comercio en lugar de parasitarlo. Ese sistema fue destruido no porque fallara, sino porque funcionaba demasiado bien, porque distribuía riqueza en vez de concentrarla, porque no permitía controlar gobiernos ni pueblos. Los Rothschild no mejoraron la banca, la corrompieron. Sustituyeron un sistema diseñado para la estabilidad por uno diseñado para la extracción. Y desde entonces, controlan el relato. El sistema bancario moderno es el sistema de los Rothschild. Bancos centrales, intereses compuestos, moneda basada en deuda, poder concentrado. Cada elemento remonta a los cambios introducidos tras el desplazamiento. El sistema de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, todos construidos sobre principios rothschildianos, todos operando con mecanismos que el sistema tartario prohibía expresamente. Todos concentran riqueza tal como advertían los viejos documentos, llevando al colapso. Vivimos en la etapa final de esta extracción. Deudas estatales que nunca se pagarán. Desigualdad de riqueza que supera cualquier época anterior. Sistemas financieros tan complejos que solo las familias controladoras los entienden de verdad. No es casualidad, es diseño. Diseño implementado cuando destruyeron y reemplazaron el sistema tartario. Diseño que opera durante 300 años. Diseño que enriquece a unas pocas familias a costa de naciones enteras. Los documentos que revelan esta historia están dispersos y reprimidos. Los archivos de los Urales fueron parcialmente destruidos en la era soviética. La carta de la subasta de 1923 nunca resurgió. Los estudios arquitectónicos que prueban la edad real de los edificios bancarios se descartan como conspiranoia. Pero fragmentos sobreviven en colecciones familiares transmitidas de generación en generación. En bibliotecas monásticas donde se preservó lo que las autoridades seculares intentaron destruir. En los propios edificios, cuyas piedras cuentan otra historia distinta a las placas en sus muros. La verdad está al alcance de quien busque. Un sistema bancario que existió antes de los Rothschild. Un apoderamiento que ocurrió en una generación. El borrado de siglos de historia financiera. Y una familia que aún controla los mecanismos de las finanzas globales. Que aún explota el sistema capturado hace 250 años. Que aún extrae riqueza mediante intereses compuestos. Que aún escribe las historias que ocultan su origen. Con esto concluye el documental, pero la investigación apenas comienza.
El sistema bancario tartario existió. El apoderamiento por los Rothschild ocurrió. Los guardianes fueron desplazados. El mecanismo de intereses fue implantado. Y todo lo que siguió, bancos centrales, deudas nacionales, crisis financieras, concentración de riqueza, nace exactamente de ese momento. Algo fuera de lugar, algo fuera de su tiempo. El viejo sistema desapareció. Las pruebas permanecen, en la arquitectura, en las bóvedas, en fragmentos de documentos sobrevivientes y en las estructuras financieras que siguen extrayendo riqueza de la población hoy. Las mismas estructuras, los mismos mecanismos, la misma familia. 300 años. Algunos imperios conquistan con ejércitos, otros con libros de contabilidad. Los Rothschild lo entendieron y erigieron su imperio sobre las ruinas del anterior. Ahora, sobre el árbol genealógico de los Rothschild, está lleno de anomalías por sí solo. Las genealogías oficiales remontan la familia a Isaac Elchanan Rothschild, nacido en Frankfurt en 1577. Antes de él, los registros se vuelven vagos. La familia supuestamente tomó el apellido del escudo rojo, Rothschild, que colgaba en su casa en el gueto judío. Pero esta historia de origen tiene problemas graves. El símbolo del escudo rojo aparece en edificios por toda Europa y Asia siglos antes del gueto de Frankfurt. El mismo emblema heráldico, las mismas proporciones, la misma colocación. En los estudios arquitectónicos tartarios, el escudo rojo se identifica como marcador, símbolo usado por las antiguas casas bancarias para señalar sus propiedades. Los Rothschild no inventaron ese símbolo, lo adoptaron, o más precisamente, se lo entregaron. Algunos investigadores creen que los Rothschild ni siquiera surgieron del gueto de Frankfurt. Piensan que la familia fue instalada, colocada en posición por elementos sobrevivientes del viejo sistema para actuar como rostro público del apoderamiento. Los verdaderos controladores permanecieron en las sombras. Los Rothschild se convirtieron en el objetivo visible, en el nombre que todos conocían, mientras la estructura real de poder operaba desde atrás. Esto explicaría la increíble resiliencia de la familia. Revoluciones derrocaron gobiernos, guerras destruyeron naciones, crisis económicas arruinaron industrias enteras. Pero la red de los Rothschild sobrevivió a todo. 300 años, ninguna familia mantiene tal poder por suerte. Lo mantiene gracias a protección. Protección de fuerzas que no se nombran en ningún registro público. Las 5 flechas. En el escudo de los Rothschild, 5 flechas apretadas en un puño. La interpretación oficial son los 5 hijos de Mayer Amschel, unidos en propósito. Pero el símbolo de las 5 flechas es anterior a la familia Rothschild por siglos. Aparece en documentos tartarios como signo de la pentarquía, el Consejo de 5 que supuestamente gobernaba la antigua red bancaria. 5 regiones, 5 casas, 5 linajes de sangre, cada uno manteniendo autonomía, pero coordinado mediante protocolos compartidos. Cuando los Rothschild establecieron sus 5 casas bancarias, Frankfurt, Londres, París, Viena, Nápoles, reprodujeron exactamente esa estructura. 5 ciudades, 5 hermanos, 5 operaciones autónomas con estrategia unificada. No inventaron esa estructura, la copiaron del sistema que reemplazaron. Las 5 flechas no son símbolo de unidad familiar, son símbolo de la antigua pentarquía adoptado por nuevos dueños que comprendían el poder de los signos antiguos. Las costumbres matrimoniales. La familia Rothschild mantuvo durante 300 años prácticas matrimoniales inusuales. Matrimonios amplios dentro de la familia. Primos hermanos casándose entre sí. Tío casándose con sobrina. Tales patrones concentran riqueza y preservan pureza de sangre. La explicación oficial. Protegía el patrimonio familiar y mantenía confianza en un entorno hostil. Pero exactamente los mismos patrones matrimoniales se describen respecto a los guardianes. Los documentos tartarios hablan de familias bancarias como linajes cerrados, líneas de sangre que rara vez se mezclaban con poblaciones externas. Creían que la capacidad de gestionar valor, mantener confianza a grandes distancias
Ejecutar protocolos del sistema era cualidad hereditaria. Se transmitía en familias, no se podía enseñar a extraños. Había que cultivarla en la sangre. Los Rothschild continuaron estas prácticas no porque las inventaran, las continuaron porque eran requeridas. Requeridas por el sistema al que se unieron, por los protocolos que heredaron, por los dueños ocultos a los que servían. La red de bancos centrales surgió tras la expansión de los Rothschild con precisión asombrosa. Banco de Inglaterra. Los Rothschild se convirtieron en accionistas dominantes a inicios de los 1800. Banco de Francia. Establecido bajo Napoleón con participación de los Rothschild desde el principio. Banco Nacional de Austria. Creado en 1816 con notable participación de los Rothschild. Sistema de la Reserva Federal. Establecido en 1913 con arquitectura financiera diseñada por banqueros vinculados a los Rothschild. Cada banco central opera bajo los mismos principios: propiedad privada oculta tras mandatos públicos, derecho a crear moneda de la nada, intereses sobre dinero prestado a gobiernos, naciones eternamente endeudadas ante instituciones que no controlan. Esta es la versión perfeccionada del sistema de los Rothschild. Los documentos tartarios advertían precisamente de esto. Cuando el poder de crear valor se separa de la creación de bienes, quienes controlan la creación de valor terminarán poseyendo todos los bienes. Exactamente eso ha sucedido. Los bancos centrales crean moneda. Los gobiernos la toman prestada con intereses. Los contribuyentes pagan los intereses mediante trabajo perpetuo. La riqueza fluye de la población a las familias bancarias. Ya durante 300 años, y sigue fluyendo. Las guerras. Cada gran guerra después de 1800 ha sido financiada por redes bancarias vinculadas a los Rothschild. Guerras napoleónicas, Guerra de Crimea, Guerra Civil Estadounidense, Guerra Franco-Prusiana, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. El patrón es invariable. Ambos bandos reciben financiación. El vencedor devuelve con intereses. El perdedor devuelve mediante reparaciones y reestructuración. Los banqueros ganan independientemente del resultado. El sistema tartario lo prohibía. Los documentos establecían estrictos requisitos de neutralidad y prohibición directa de financiar conflictos. Las casas de valor no deben proveer recursos para destrucción. El valor existe para construir, no para destruir. Cualquier casa que financie guerra es expulsada de la red. El sistema de los Rothschild eliminó esa prohibición. La guerra se convirtió en el negocio más rentable. Las naciones tomaron prestado para ejércitos. La destrucción generó demanda de reconstrucción. La reconstrucción requirió nuevos préstamos. Ciclo infinito de deuda y destrucción, rentable en cada etapa para quienes controlaban el crédito. Manipulación del patrón oro. El sistema tartario respaldaba certificados con bienes físicos: oro, plata, grano, valores reales. El sistema de los Rothschild mantuvo la apariencia, pero socavó la esencia. La familia acumuló oro no para respaldar moneda justamente, sino para controlar la oferta. Controlando reservas de oro, controlaban el valor de las monedas. Cuando querían deprimir una economía, sacaban oro de circulación. Cuando querían inflar una economía, lo devolvían. Países que se oponían a intereses de los Rothschild descubrían que sus reservas de oro se agotaban misteriosamente. Países cooperantes recibían crédito abundante y condiciones favorables. No era economía de mercado libre. Era guerra financiera librada mediante control del bien que respaldaba todas las monedas. El sistema tartario distribuía almacenamiento de oro entre cientos de casas independientes. Ninguna entidad podía manipular la oferta. El sistema de los Rothschild concentró oro en bóvedas familiares. Control total sobre la masa monetaria. Control total sobre cada economía que usaba moneda respaldada en oro. Transición al fiat. La etapa final del apoderamiento llegó en el siglo XX. El sistema tartario
exigía respaldo físico para todos los certificados de valor. Eso limitaba el volumen de moneda creable. El sistema de los Rothschild terminó descartando incluso ese límite. Fin del patrón oro. 1971 en Estados Unidos, antes en otros países. La moneda ya no respaldada por nada material. Valor creado por decreto, por fiat. Los bancos ahora pueden crear moneda ilimitada, prestarla con intereses, recibir bienes reales y trabajo como pago por algo creado de la nada. Los documentos tartarios llaman a esto extracción final. Cuando el valor ya no está atado a la creación, cuando la moneda existe solo por declaración, entonces todo lo existente será finalmente apropiado por quienes declaran la moneda. Nada quedará en manos de quienes crean. Todo pasará a quienes declaran. Ahí estamos ahora. Moneda fiat, deuda infinita, extracción infinita. Última etapa del sistema instalado hace 250 años, acercándose a su conclusión lógica. Transición digital. La siguiente fase ya está en marcha. Monedas digitales de bancos centrales, CBDC. Dinero digital emitido directamente por bancos centrales. Trazable, programable, totalmente controlable. Cada transacción visible para la autoridad bancaria. Capacidad de congelar cuentas al instante. Capacidad de programar dinero para que expire, forzando gasto. Capacidad de restringir compras. Ciertos bienes prohibidos para ciertas personas. Control financiero total. El sistema tartario fue diseñado específicamente para prevenir exactamente esto. Certificados físicos, instrumentos al portador, transacciones privadas. El sistema preservaba anonimato y control individual. El sistema de los Rothschild eliminó progresivamente ambos, del oro al papel, del papel a lo digital. Cada paso redujo control individual. Cada paso aumentó autoridad central. Cada paso acercó al dominio total. Las CBDC son el paso final. Cuando todo dinero sea digital, cuando todas transacciones se rastreen, cuando todas cuentas puedan congelarse, la extracción se completará. Todo pertenecerá a quien controle el registro. Nada quedará para quien trabaje. Resistencia. No todos aceptaron el apoderamiento de los Rothschild. A lo largo de los siglos XIX y XX, líderes que desafiaron el sistema bancario encontraron el mismo destino. Andrew Jackson, que destruyó el segundo banco de los Estados Unidos, sobrevivió a un atentado. Abraham Lincoln, que emitió greenbacks en vez de pedir prestado a bancos, asesinado. James Garfield, que habló contra monopolios bancarios, asesinado. William McKinley, que mantuvo el patrón oro contra intereses bancarios, asesinado. John F. Kennedy, que emitió certificados de plata sorteando la Reserva Federal, asesinado. El patrón es demasiado evidente para ignorarlo. Líderes que cooperaron con el sistema bancario permanecieron en el poder. Líderes que lo desafiaron fueron eliminados. Los documentos tartarios describen patrones similares en el viejo mundo. Quienes amenazan la red de valor serán removidos. La red se protege a sí misma. Ningún rey está por encima del registro. Ningún emperador está fuera de cuenta. Mismo mecanismo, misma coerción, nombres distintos, siglos distintos, mismo sistema. La familia hoy. Los Rothschild siguen activos en finanzas globales. Ahora prefieren permanecer en la sombra. Sus tenencias directas ocultas tras capas de corporaciones, fundaciones y fideicomisos. Pero su influencia continúa. Bancos de inversión, gestión de activos, comercio de materias primas, vino, arte. Su riqueza real es intencionalmente desconocida. Forbes y Bloomberg no pueden rastrear activos escondidos en oficinas familiares y tenencias privadas. Las estimaciones varían de miles de millones a billones. Nadie fuera de la familia conoce la cifra exacta, y la familia no habla. ¿Qué se sabe con certeza? Los mismos mecanismos financieros instalados en el siglo XIX siguen operando.
Bancos centrales aún crean moneda y prestan con intereses. Gobiernos aún cargan deuda perpetua. Riqueza aún se concentra arriba mientras la población trabaja abajo. El sistema funciona exactamente como fue diseñado. Extrae, acumula, controla ya durante 300 años sin interrupción. Pruebas ocultas. Las evidencias de la existencia del sistema bancario tartario permanecen fragmentadas. Los archivos de los Urales fueron parcialmente accesibles hasta 1937. Luego las purgas de Stalin sellaron lo que quedaba. Los documentos de la subasta de 1923 nunca reaparecieron. El comprador nunca se identificó. Los estudios arquitectónicos que muestran datación de edificios bancarios anterior a los Rothschild se rechazan sin examen. La correspondencia familiar que podría revelar la verdadera naturaleza del apoderamiento permanece en bóvedas privadas inaccesibles a investigadores. Pero fragmentos siguen surgiendo. Un documento aquí, una fotografía allá, una colección familiar que preservó lo que las autoridades intentaron destruir. La imagen es incompleta, pero coherente. Un sistema bancario existió antes del que conocemos. Operaba bajo principios distintos. Fue desplazado por una familia que se apropió de lo que no construyó. Y el nuevo sistema extrae riqueza de la humanidad desde entonces. La pregunta final que persigue toda esta investigación es sencilla. ¿Hubo alternativa? ¿Podría haber continuado el sistema tartario? ¿Podríamos haber tenido bancas sin intereses compuestos, finanzas sin deuda perpetua, comercio sin extracción? Los documentos responden afirmativamente. El sistema funcionó durante siglos. Facilitó comercio entre continentes. Mantuvo estabilidad a través de generaciones. Cayó no porque perdiera en competencia, no porque envejeciera, no porque evolucionara naturalmente, sino porque sufrió ataque deliberado. Los guardianes fueron eliminados. La infraestructura fue capturada. Los principios fueron invertidos. Y vivimos con las consecuencias desde entonces. Inflación, deudas, crisis, concentración. No son rasgos naturales de la economía. Son rasgos diseñados del sistema de los Rothschild. Sistema construido sobre los restos de algo mejor. Algo que nunca debimos saber que existió. Conclusión. El sistema bancario tartario fue real. El apoderamiento por los Rothschild fue real. La transformación de las finanzas globales de servicio a extracción fue real. Y el sistema que emergió sigue operando hoy. En cada banco central, en cada deuda nacional, en cada porcentaje de interés, en cada ejecución hipotecaria y quiebra y crisis financiera, el mismo mecanismo, los mismos beneficiarios, la misma extracción durante 300 años. Algo fuera de lugar, algo fuera de su tiempo. Alguna vez existió un sistema mejor. Lo destruyeron para que unas pocas familias pudieran apropiarse de lo que produjo toda la humanidad. Los edificios aún están en pie. Las bóvedas aún ocultan sus secretos. Los registros aún cobran su tributo. Y en algún lugar, en archivos sellados y colecciones privadas, espera la prueba. Prueba de lo que fue arrebatado. Prueba de quién lo arrebató. Prueba del mundo que pudo haber sido. Si los guardianes hubieran sobrevivido, si el viejo sistema hubiera continuado, si las finanzas sirvieran a la humanidad en vez de devorarla. Ese mundo se fue, pero saber que existió lo cambia todo. Porque lo que se construyó una vez puede construirse de nuevo, y lo que fue arrebatado quizá algún día pueda recuperarse. Con esto termina el documental, pero la investigación apenas comienza. El sistema bancario tartario existió. El apoderamiento por los Rothschild ocurrió. La extracción continúa. Y la elección de lo que vendrá después pertenece a quienes finalmente comprendan lo que se hizo. Algunos imperios conquistan con ejércitos, otros con libros de contabilidad. La pregunta ahora es si permaneceremos en el libro de contabilidad o si finalmente lo cerraremos. Este material documental presenta análisis histórico e interpretación alternativa con fines educativos para discusión.
Las afirmaciones sobre la familia Rothschild se basan en hechos históricos documentados combinados con marcos especulativos respecto a sistemas bancarios anteriores a la era moderna. Se anima a investigación independiente adicional. Las decisiones financieras deben tomarse basadas en análisis propio y asesoramiento profesional.